¿Cómo humillas a una chica que busca la validación de los hombres? Volvía sola a casa después de una reunión tarde en la noche cuando oí a un hombre silbarme. ¿A una preciosidad como tú le gusta por detrás? Gritó. Por suerte, estaba en FaceTime con mi mejor amiga, Laura, así que no me asusté hasta que empezó a perseguirme. Laura, voy a correr a la farmacia 24 horas de la calle Tercera. Fue entonces cuando lo oí. Un tipo coqueteando con ella al otro lado. ¿Así que me dices que nunca has ido al círculo? Nunca, Laura rió tontamente. Pero siempre he querido ir. El hombre detrás de mí estaba quizás a unos 6 metros ahora. Casi podía olerlo. Laura, sí sé, echando a correr. Llama al 911. Espera, me dijo. Luego se volvió hacia él. Perdona, mi amiga está paranoica por un tipo. Me metí por un callejón. Una jugada estúpida, pero la farmacia estaba justo ahí, al otro lado de la calle. El hombre me siguió, su respiración cada vez más agitada. Vuelve aquí. Solo quiero hablar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Las luces de la farmacia estaban encendidas, pero las puertas estaban cerradas con llave. Se me cayó el alma a los pies. Laura, la farmacia está cerrada. Necesito que llames a alguien ahora. Guau, ¿vas a Grecia todos los veranos? Estaba diciendo ella. Eso debe ser increíble. Intenté llamar yo misma al 911 mientras corría, pero mis dedos temblaban demasiado. Finalmente, la llamada entró, pero inmediatamente me puso en espera. Su tiempo de espera es de aproximadamente 12 minutos. 12 minutos. Puede que no tuviera ni 12 segundos. Laura, grité al teléfono. Tiene un cuchillo. ¿No deberías ayudar a tu amiga?, dijo el tipo al otro lado de la línea de Laura. Suena como si estuviera en problemas. Oh, Dios mío, tienes tanta razón, dijo Laura, repentinamente animada. Lo siento mucho. Qué considerado de tu parte darte cuenta. Déjame solo. Oí un balbuceo. Hola, 911. A mi amiga la está persiguiendo un hombre con un cuchillo en la calle Tercera, cerca del CVS. El hombre estaba a 3 metros. Agarré la tapa de un cubo de basura, lo único que pude encontrar. Él se abalanzó. Balanceé la tapa y lo golpeé en la mandíbula, haciéndolo trastabillar hacia atrás. Me ardían las piernas, pero seguí corriendo. Hacia donde quizás alguien, cualquiera, estaría conduciendo a las 4 de la mañana. Están enviando a alguien, dijo Laura alegremente. Luego, al tipo, fuiste tan dulce al recordármelo. A veces me distraigo. ¿Dónde están?, jadeé, mirando detrás de mí. El hombre se había levantado y me seguía de nuevo, pero ahora cojeando. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres saber cuánto tiempo?, repitió Laura como si estuviera pidiendo un café. Ajá. Dijeron que unos 8 minutos. Hay un gran incendio en el centro. Entonces, el hombre me agarró del pelo por detrás, tirando de mí hacia atrás. El teléfono salió volando de mi mano, deslizándose por el pavimento. Podía oír la voz de Laura. Así que, de todos modos, el círculo, ¿llevarías a alguien contigo? Mordí la mano del hombre lo suficientemente fuerte como para saborear la sangre. Él maldijo y me soltó. Me lancé a por mi teléfono, raspándome las rodillas contra el cemento. En la pantalla, podía ver a Laura sentada en algún bar, inclinada hacia ese tipo, jugueteando con su pelo alrededor de su dedo. Diles que estoy en la esquina de la Tercera con Bryant. Grité. El hombre me agarró el tobillo. ¿Oíste eso?, preguntó el tipo en el bar. Oh, estará bien. Laura agitó la mano con desdén. Se pone ansiosa. Así que, cuéntame más sobre tu yate. Logré meterme en una lavandería 24 horas. El hombre estaba justo ahí, empujando contra la puerta cerrada. Por favor, le rogué a la mujer que estaba dentro. Llame a alguien. A quien sea. Ella buscó a tienta su teléfono, hablando rápidamente en español con alguien. El hombre dejó de empujar y comenzó a caminar alrededor, buscando otra entrada. Están a 2 minutos, dijo Laura de repente. La policía, quiero decir. Oh, vaya. ¿Es eso un Rolex? 2 minutos. La puerta trasera ya se estaba astillando. En realidad, es un Patek Philippe, dijo el tipo. Tienes buen gusto. La puerta cedió. El hombre entró, su rostro completamente tranquilo ahora, casi sereno. Retrocedí contra las lavadoras, agarrando una botella de lejía que alguien había dejado. No deberías haber corrido tanto, dijo con una sonrisa. Fue entonces cuando ambos lo oímos. Sirenas. Laura seguía en altavoz. Guau, Patek Philippe, eso es incluso mejor que un Rolex, ¿verdad? El hombre se abalanzó. Le arrojé la lejía a la cara y corrí, saliendo disparada de la lavandería justo cuando 2 coches de policía llegaban chirriando. Los policías lo placaron mientras salía detrás de mí, con los ojos llorosos por los productos químicos. A la mañana siguiente, fui al apartamento de Laura. Abrió la puerta con la sudadera de Michigan del tipo,
pareciendo confundida sobre por qué estaba allí tan temprano. Casi muero anoche. Ella puso los ojos en blanco. Está siendo dramática. La policía vino, ¿no? Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. ¿Quieres saber la verdad? Pregunté. Los hombres no se fijan en ti porque seas especial. Se fijan en ti porque eres fácil de manipular, porque literalmente dejarás que tu mejor amiga muera por su atención. Y cuando se dan cuenta de que no tienes nada dentro de ti excepto desesperación y un coño usado, se van. Todavía no me daba cuenta, pero mis comentarios habían herido a Laura y ella quería usarlos para arruinar todo lo que yo tenía. Sus ojos se volvieron fríos y duros como el cristal, y por un segundo más, me quedé allí mirando cómo su rostro cambiaba de dolorido a algo más, algo peor. Dio un paso atrás, agarró la puerta con ambas manos y la cerró tan fuerte que las paredes temblaron y un marco de fotos se cayó de la pared del pasillo detrás de mí. Podía oírla adentro arrojando cosas, algo de vidrio rompiéndose, luego más sonidos de golpes. Sentí las piernas débiles mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor. Mis manos temblaban tanto que fallé el botón 2 veces antes de pulsarlo. El ascensor tardó una eternidad, y cuando finalmente llegó, me apoyé contra la pared interior. Todo mi cuerpo temblaba por todo lo que había sucedido en las últimas 12 horas. Afuera, en el estacionamiento, mi coche estaba a 3 filas de distancia y caminé hacia él lentamente, cada paso sintiéndose pesado. Entré, cerré la puerta y me quedé sentada agarrando el volante, con los nudillos blancos. Pasaron 10 minutos antes de que me sintiera lo suficientemente estable como para poner la llave y empezar a conducir. Las calles estaban casi vacías ese domingo por la mañana, y conduje a casa en piloto automático, tomando la misma ruta que siempre tomaba. En mi edificio de apartamentos, estacioné torcido y no me molesté en arreglarlo. Dentro de mi casa, fui directamente al sofá y me derrumbé sobre él, todavía con la chaqueta y los zapatos puestos. Todo lo de anoche me golpeó en oleadas. El hombre persiguiéndome, su mano agarrando mi pelo, el sabor a sangre cuando lo mordí, arrojarle lejía a la cara, y durante todo eso, Laura simplemente hablando del reloj de ese tipo. Sentí el estómago revuelto pensando en cómo ella siguió coqueteando mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Las palabras que le había dicho también sentía el cuerpo pesado y agotado, pero mi mente seguía acelerada. Me obligué a levantarme e ir a la cocina, donde encontré unas galletas saladas y me obligué a comer 3 de ellas, aunque mi estómago se revolvía ante la idea de comer. Luego agarré mis llaves y volví a salir porque necesitaba presentar el informe policial mientras todo estaba todavía fresco. La comisaría de policía estaba a 20 minutos y durante todo el trayecto, mis manos no dejaban de temblar sobre el volante. Dentro de la comisaría, las luces eran de esas horribles luces blancas brillantes que te dañan los ojos y hacen que todo parezca duro. El oficial en el mostrador me dio formularios para rellenar y señaló unas sillas de plástico. Se me acalambró la mano de tanto escribir cada detalle sobre lo que pasó, dónde corrí, cómo era el hombre, qué tan alto era, qué dijo, todo lo que podía recordar. Después de 40 minutos escribiendo, una mujer con un traje oscuro se acercó y se presentó. «Soy la detective Elena Ramos», dijo, estrechando mi mano con firmeza. «Me encargaré de su caso de ahora en adelante». Me llevó a una pequeña habitación con una mesa y 2 sillas y se sentó frente a mí con un cuaderno. «Estos casos pueden llevar tiempo», dijo, mirándome con ojos amables pero serios. «Si lo atrapamos, podría salir bajo fianza». Me hizo más preguntas, repasando todo de nuevo, y le conté sobre la lavandería y la mujer allí que llamó a alguien, sobre arrojar la lejía, sobre Laura estando en FaceTime todo el tiempo. Cuando finalmente salí de la comisaría, era por la tarde y conduje a casa sintiéndome agotada. De vuelta en mi apartamento, agarré mi teléfono y mi portátil y empecé a hacer capturas de pantalla de todo. El registro de llamadas de FaceTime mostraba 47 minutos. Comenzando a las 3:52 de la mañana revisé el Instagram de Laura y encontré sus publicaciones de anoche en el bar. Una a las 4:11 de la mañana mostrándola a ella y a ese tipo. Otra a las 4:23 de la mañana de sus bebidas. Mis dedos se movían sin pensar, guardando todo, organizándolo en una carpeta en mi escritorio. Las capturas de pantalla se sentían como una prueba de que no estaba loca, de que esto realmente sucedió de la manera en que lo recordaba. Más tarde, cuando el sol se estaba poniendo, cogí mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a Laura, escribiendo un mensaje sobre la necesidad de espacio y límites después de lo que pasó. Le di a enviar y vi aparecer la notificación de entregado, pero no apareció ninguna confirmación de lectura. Sin embargo, 5 minutos después, publicó una historia en Instagram de ella tomando café con una chica que no conocía. Ambas riéndose de algo en su teléfono. Había visto mi mensaje, seguro. Esa noche, no pude dormir nada. Cada pequeño sonido me hacía saltar. Una puerta de coche afuera, pasos en el pasillo, la máquina de hielo en mi nevera. Seguía revisando las cerraduras de mi puerta, mirando por la mirilla, asegurándome de que las ventanas estuvieran cerradas. Mi corazón se aceleraba cada vez que oía algo. Cuando finalmente salió el sol, todavía estaba despierta, sentada en mi sofá con un cuchillo de cocina en la mesa de café frente a mí. Me sentía estúpida,
pero también aliviada de que la noche hubiera terminado. El lunes por la mañana, tuve que ir a trabajar, y se sintió completamente irreal, como si estuviera en dos mundos diferentes a la vez. Me senté en mi escritorio tratando de concentrarme en los correos electrónicos, pero mi mente seguía volviendo a la noche del sábado. Luis Gómez, mi supervisor, pasó por mi cubículo alrededor de las 10. ¿Estás bien?, preguntó, y pude notar que se había dado cuenta de que algo andaba mal. Solo tuve un fin de semana difícil, dije, sin querer entrar en detalles en el trabajo. Él asintió y no insistió, pero pude sentir que me observaba el resto de la mañana. En el almuerzo, me senté en la sala de descanso revisando mi teléfono, y ahí estaba, Laura publicando fotos de un brunch con otras 3 chicas, todas con mimosas, y ella todavía llevaba esa estúpida sudadera de Michigan del tipo del bar. Las fotos eran todo sonrisas y sol, como si no hubiera pasado nada en absoluto. Sentí una opresión en el pecho por la ira al verla actuar tan normal mientras yo ni siquiera podía dormir. El martes por la tarde, mi teléfono sonó mientras intentaba trabajar, y el nombre de la detective Ramos apareció en la pantalla. Me dijo que estaban sacando imágenes de todas las tiendas cerca de la lavandería, y me preguntó si podía ir a ver fotos si encontraban a alguien que coincidiera con mi descripción. Mis manos se pusieron sudorosas solo de pensar en ver su cara de nuevo. Pero dije que sí porque, ¿qué más podía hacer? Esa noche, apenas llegué a mi cama antes de que comenzara la pesadilla, corriendo por calles vacías sin que nadie respondiera cuando gritaba pidiendo ayuda. El hombre siempre justo detrás de mí, no importaba lo rápido que corriera. Me desperté a las 3 de la mañana con las sábanas empapadas y el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. El miércoles por la mañana, me senté frente a mi ordenador buscando terapeutas en el sitio web de mi seguro, desplazándome por nombres y fotos hasta que encontré a una llamada doctora Sara Montes que tenía buenas críticas para temas de trauma. La recepcionista que respondió sonaba muy amable. Y cuando dijo las palabras terapia de trauma, se me quebró la voz y las lágrimas comenzaron a correr por mi cara aunque traté de detenerlas. Me dio cita para el jueves por la tarde y colgué sintiéndome rara por llorar con una extraña por teléfono. Más tarde ese día, revisé Instagram durante una pausa para ir al baño y vi que Laura había publicado una de esas historias con citas y letras elegantes que decía: cuando la gente te muestra quiénes son realmente, créeles. Y debajo, en letra más pequeña, algunas personas crean sus propias tormentas. 3 amigos en común diferentes me enviaron mensajes de texto en una hora preguntando si estábamos peleando y qué estaba pasando entre nosotras. No respondí a ninguno de ellos porque, ¿qué se suponía que debía decir? El jueves por la mañana, mientras me preparaba un café, mi teléfono vibró con una notificación de mensaje directo de Bruno Navarro, el tipo del bar con el reloj. Escribió: oye, sin rencores por la otra noche. Tu amiga parece dulce. Espero que estés bien, con una cara sonriente al final. Como si todo el asunto hubiera sido un malentendido menor. Leerlo hizo que mi piel se sintiera tensa y extraña, como si me estuvieran caminando insectos por encima. La detective Ramos volvió a llamar esa tarde para programarme una rueda de reconocimiento fotográfico para el próximo martes y me explicó que incluso si identificaba a alguien, podría no ser suficiente sin más pruebas, ya que la identificación de testigos presenciales no siempre es fiable en los tribunales. La forma en que lo dijo hizo que todo pareciera inútil, como si, ¿por qué estaba siquiera intentándolo si nada iba a prosperar de todos modos? La cita de terapia del jueves llegó más rápido de lo que esperaba, y sentarme en la consulta de la doctora Montes fue más difícil de lo que pensé que sería. Hizo que le contara todo lo que pasó y luego me enseñó esta cosa de respiración en la que cuentas hasta 4 inhalando, lo sostienes, y cuentas hasta 4 exhalando. Por primera vez desde el sábado, sentí que tal vez no me estaba volviendo completamente loca, aunque mis manos seguían temblando cuando salí de su consulta. El viernes por la mañana, un número desconocido llamó mientras me vestía. Y cuando respondí, era un secretario judicial informándome sobre la fecha de la comparecencia si atrapaban al tipo, y mencionando de forma muy casual que probablemente saldría bajo fianza en 1 o 2 días. La idea de él caminando libre me dio ganas de empacar todo y mudarme a un apartamento diferente, o tal vez a una ciudad diferente. Esa tarde, alrededor de las 3, estaba tratando de concentrarme en una hoja de cálculo cuando apareció un correo electrónico de Recursos Humanos con el asunto sobre queja reciente. Se me revolvió el estómago incluso antes de abrirlo porque sabía lo que diría. Alguien había presentado una queja anónima diciendo que estaba difundiendo historias falsas sobre un evento traumático para llamar la atención y creando un ambiente de trabajo hostil con mi comportamiento. La redacción sonaba exactamente como algo que Laura escribiría, todo formal y falso, preocupado, con el detalle justo para sonar creíble, pero no lo suficiente como para probar nada. Lo leí 3 veces antes de cerrar mi portátil y apoyar la cabeza en mi escritorio. Mi teléfono volvió a sonar y casi no contesto, pero era un número que reconocí de la noche del sábado. La mujer de la lavandería, Olga Ríos, llamaba para decir que había conseguido mi número del informe policial y que quería ayudar en lo que pudiera. Su inglés no era muy bueno, y seguía cambiando entre inglés y español, pero la forma en que seguía diciendo que lo vio todo y que quería ayudar hizo que se me humedecieran los ojos de nuevo. Aceptó hablar con la policía como testigo y me dio su dirección por si necesitaba algo más de ella.
Le di las gracias probablemente 10 veces antes de colgar y guardé su número con un corazón al lado de su nombre. Esa noche, alrededor de las 7, sonó el timbre de mi puerta y, a través de la mirilla, vi a Laura parada allí, sosteniendo su teléfono a la altura del pecho. La pantalla estaba claramente encendida y grabando. Volvió a llamar y dijo en voz alta que solo quería hablar y aclarar las cosas. Agarré mi propio teléfono y comencé a grabar antes de abrir la puerta, pero mantuve la cadena puesta. Inmediatamente comenzó a hablar sobre lo preocupada que estaba por mí y cómo parecía que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Su voz era falsa, dulce y lo suficientemente alta como para que obviamente estuviera actuando para la grabación. Le dije que se fuera y que no quería ningún contacto con ella. Ella seguía tratando de hacerme decir algo sobre la agresión o sobre lo que le había dicho esa mañana. Simplemente repetí que necesitaba abandonar mi propiedad inmediatamente o llamaría a la policía. Finalmente se fue después de unos 5 minutos de intentar diferentes ángulos para hacerme reaccionar. Tan pronto como se fue, me senté frente a mi portátil y escribí todo lo que acababa de suceder. Incluí las marcas de tiempo de mi grabación y describí cómo había posicionado su teléfono para grabar nuestra interacción. Adjunté el archivo de video a correos electrónicos tanto para la detective Ramos como para el Departamento de Recursos Humanos de mi trabajo. Escribirlo todo y organizar la evidencia me hizo sentir menos indefensa sobre cualquier juego que Laura estuviera jugando. El fin de semana pasó lentamente, conmigo saltando ante cada ruido y revisando constantemente mis cerraduras. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y tuve que enfrentar la reunión de recursos humanos que habían programado sobre la queja anónima. Luis estaba allí como mi testigo, lo que ayudó un poco aunque se veía incómodo todo el tiempo. La mujer de recursos humanos leyó sus notas sobre cómo alguien había informado que yo estaba difundiendo historias falsas sobre un evento traumático para obtener simpatía de los compañeros de trabajo. Dijo que tenían que investigar todas las quejas, pero que yo tenía derecho a dar mi versión de la historia. Saqué la carpeta que había preparado y comencé a poner documentos sobre la mesa de conferencias. El registro de la llamada al 911 que mostraba que había estado en espera durante 12 minutos fue lo primero. Luego, las capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales de Laura de esa noche, mostrándola en el bar durante mi ataque. La información de contacto de Olga fue lo siguiente, junto con su declaración de que había presenciado todo en la lavandería. El número de caso de la policía y la tarjeta de presentación de la detective Ramos completaron la pila. Cada trozo de papel se sentía como ponerme una armadura contra cualquier mentira que se estuviera difundiendo sobre mí. La mujer de recursos humanos tomó fotos de todo y dijo que necesitarían tiempo para revisarlo, pero que podía volver a mi trabajo mientras investigaban. Esa tarde, la detective Ramos llamó y dijo que quería reunirse para discutir un plan de seguridad. En la comisaría, me entregó una lista de verificación que hizo que todo se sintiera más real y más manejable. Me dijo que variara mis rutas hacia y desde el trabajo y que compartiera mi ubicación con alguien de confianza en todo momento. La sugerencia de considerar una orden de alejamiento me cayó pesada en el estómago. También me recomendó encarecidamente mantenerme alejada de las redes sociales por completo mientras la investigación estuviera en curso. Esa noche estaba revisando Instagram de todos modos cuando vi la publicación de Bruno sobre los imanes de drama que arruinaban las buenas vibras. Nuestros amigos en común se habían sumado con emojis de risa y comentarios sobre buscadores de atención. Mi dedo se cernió sobre el botón de comentar, pero recordé el consejo de Elena y cerré la aplicación. A la mañana siguiente, Olga llamó para decir que lo había pensado y que quería proporcionar una declaración por escrito para apoyar mi caso. Preguntó si la policía podía proporcionarle un intérprete para su entrevista formal, ya que le preocupaba que su inglés no fuera lo suficientemente claro para asuntos legales. Su determinación de ayudar a pesar de la barrera del idioma hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas de gratitud. Le di el número directo de la detective Ramos y le agradecí de nuevo por estar dispuesta a involucrarse. La cita de terapia del miércoles con la doctora Montes me ayudó a entender algo de lo que estaba sucediendo en mi cabeza. Me explicó cómo la manipulación, gaslighting, de Laura estaba desencadenando mis viejos patrones de culpa sobre ser demasiado dramática o necesitar demasiado. Practicamos esta técnica de anclaje en la que nombras 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar y 3 cosas que puedes oír. Ayudó cuando la ansiedad empezó a descontrolarse sobre si la gente me creería o si estaba exagerando. Ella también señaló cómo Laura me había entrenado durante años para dudar de mis propias reacciones. Para el jueves, noté algo que me dolió más de lo que esperaba. El chat grupal para la cena de cumpleaños de Marcos de la próxima semana se había silenciado, pero luego vi en la historia de Laura que seguían planeándolo. Me habían eliminado silenciosamente de la conversación mientras ella organizaba todo. El aislamiento social dolía, pero también me hizo estar más decidida a protegerme de su manipulación. Esa noche, instalé mi teléfono en un trípode en la sala de mi casa y comencé a grabar un video detallado con la cronología para recursos humanos. Repasé cada cosa que sucedió esa noche, comenzando desde que salí de la oficina a las 3:47 de la mañana. Decir la verdad en voz alta a la cámara se sintió como recuperar algo de poder, aunque nadie lo vería excepto recursos humanos y quizás los abogados. Guardé el video en 3 lugares diferentes y me envié una copia por correo electrónico solo para estar segura.
El martes por la noche, estaba lavando los platos cuando oí que el pomo de mi puerta traqueteaba fuerte. Todo mi cuerpo se heló y agarré el cuchillo más grande del cajón. El traqueteo se hizo más fuerte y alguien murmuraba fuera de mi puerta. Me deslicé más cerca con el cuchillo en alto y miré por la mirilla. Era solo mi vecino del 4B, tambaleándose borracho en el apartamento equivocado. Finalmente, se tropezó hacia su puerta real, pero mi corazón siguió latiendo con fuerza durante otra hora. Fui a la ferretería a primera hora del miércoles por la mañana y compré un cerrojo adicional más una de esas cuñas de goma para puertas. El tipo del mostrador me mostró cómo instalar todo, y pasé la tarde perforando agujeros y atornillando la nueva cerradura. La detective Ramos llamó mientras estaba limpiando el aserrín. Dijo que el atacante había pagado la fianza después de ser arrestado por un incidente similar hacía 2 semanas. Se me revolvió el estómago al oír que estaba ahí fuera en alguna parte. Me recomendó encarecidamente solicitar una orden de protección temporal de inmediato y me dio la dirección del juzgado. El jueves por la mañana, conduje al juzgado con toda mi documentación en una carpeta. Los formularios eran abrumadores, con preguntas sobre direcciones, empleo y detalles específicos del incidente. Una empleada notó que estaba llorando sobre el papeleo y vino a ayudar. Me guió a través de cada sección y me explicó lo que el juez necesitaría ver. Pasamos una hora rellenando todo correctamente. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de nuestra amiga en común, Sofía. Envió una captura de pantalla de un mensaje de Laura pidiéndole que me pasara algo. El mensaje decía: oí hablar de tu pequeña solicitud de orden de protección. ¿Tan desesperada estás? Sofía añadió que Laura la bloqueó justo después de que ella se negara a enviarle mi respuesta. El viernes por la mañana, Luis me llevó a un lado en el trabajo, pareciendo incómodo. Me advirtió en privado que Recursos Humanos podría ponerme en licencia administrativa durante su investigación. La idea de perder mi sueldo además de todo lo demás me mareó. Dijo que no era definitivo, pero que debería prepararme para la posibilidad. Pasé mi hora de almuerzo calculando cuánto durarían mis ahorros sin ingresos. El lunes por la mañana, entré a Recursos Humanos con mi paquete completo de pruebas organizado en secciones etiquetadas. La doctora Montes había practicado conmigo todo el fin de semana sobre cómo mantener la calma y defenderme. Mis manos se mantuvieron firmes mientras entregaba la gruesa carpeta. Solicité un cronograma específico para su proceso de revisión, y la gerente de Recursos Humanos lo anotó. Dijo que necesitarían al menos 2 semanas para investigar todo a fondo. La audiencia de la orden de protección estaba programada para el miércoles, pero nada salió bien. Olga se presentó lista para testificar, pero su intérprete nunca llegó debido a algún error de programación. El juez apenas podía entender su inglés entrecortado mientras ella intentaba explicar lo que vio. Concedió solo una orden temporal de 2 semanas y dijo que necesitaríamos otra audiencia con la traducción adecuada. Quería gritar por la injusticia, pero me mantuve en silencio. El sábado por la mañana, abrí Instagram y vi publicaciones de lo que Laura llamó su brunch de sanación al que asistieron todos nuestros amigos. En cada foto, alguien que conocía estaba sentado en mi lugar habitual junto a ella. Tenía su brazo alrededor de diferentes personas en cada imagen donde solía estar yo. El dolor me golpeó más fuerte de lo que esperaba al ver nuestra amistad borrada tan completamente. El domingo por la tarde, la doctora Montes y yo nos sentamos en su consulta planeando una reunión estratégica con Laura. Decidimos que fuera en una cafetería pública donde pudiera grabar todo para mi protección. La doctora Montes me hizo practicar mantenerme objetiva y tranquila sin importar lo que Laura pudiera decir. Ensayamos diferentes escenarios hasta que pude responder sin emocionarme. El lunes a las 3, llegué a la concurrida cafetería 10 minutos antes y preparé mi teléfono para grabar. Laura entró usando gafas de sol de diseñador, aunque estábamos adentro. Se sentó e inmediatamente empezó a hablar en voz alta sobre mi supuesta crisis de salud mental. Otros clientes se voltearon a mirar mientras ella suspiraba dramáticamente sobre cómo intentaba ayudarme a superar mis delirios. Me apegué a hechos simples sobre la agresión y lo que sucedió esa noche. Ella seguía interrumpiendo para decirles a todos los que estaban cerca lo preocupada que estaba por mi paranoia. Cuando mencioné la llamada de FaceTime, se rió y dijo que estaba imaginando cosas. Afirmó que ella había llamado al 911 inmediatamente, y que yo simplemente estaba demasiado traumatizada para recordarlo correctamente. Toda la actuación duró 20 minutos antes de que se fuera con una ráfaga de falsa preocupación. En una hora, había publicado en redes sociales sobre apoyar a los amigos en sus luchas de salud mental. Bruno comentó con emojis de manos rezando, y otros intervinieron sobre lo atenta que era. La manipulación era tan obvia que casi me hizo reír, pero sabía que la gente se le estaba creyendo. La detective Ramos llamó el martes por la mañana mientras revisaba mi correo electrónico, y su voz sonaba diferente, casi emocionada. Me dijo que las cámaras de tráfico cerca de la lavandería captaron todo en video, toda la persecución y el siguiéndome dentro del edificio. La grabación era lo suficientemente clara como para coincidir con otros casos en los que habían estado trabajando. Conduje a la comisaría esa tarde para una rueda de reconocimiento fotográfico, y mis manos estaban firmes esta vez.
6 fotos dispuestas sobre la mesa, y señalé la número 4 de inmediato. Ese era él. Los mismos ojos muertos de la lavandería. La detective Ramos asintió y escribió algo, pero me advirtió que las identificaciones de un solo testigo son desafiadas en los tribunales todo el tiempo. El miércoles llegó la decisión de recursos humanos, y me llamaron a una sala de conferencias con 3 gerentes presentes. Dictaminaron que la queja de Laura no estaba fundamentada, pero me ofrecieron trabajo remoto a tiempo parcial y asesoramiento de asistencia al empleado como un punto intermedio. El tiempo parcial significaba la mitad de mis ingresos. Acepté porque perder el seguro de salud me destruiría financieramente. Firmé el papeleo y salí sintiéndome aliviada y estafada a la vez. El jueves por la mañana, Luis me reenvió un correo electrónico de Laura con un archivo de audio adjunto de nuestra reunión en la cafetería. Lo había editado para hacerme sonar desquiciada, pero olvidó que los metadatos mostraban una manipulación obvia con marcas de tiempo y cortes. Luis ya lo había enviado a recursos humanos como prueba de acoso de su parte. Imprimí todo y lo agregué a mi creciente carpeta de documentación. La detective Ramos llamó de nuevo el viernes con mejores noticias. Habían emparejado las imágenes de la lavandería con otros 2 informes de agresión del último año. Mismo tipo, mismo patrón. El fiscal aprobó nuevos cargos, y esta vez el juez denegó la fianza por completo. Saber que estaba encerrado me dejó dormir toda la noche por primera vez en semanas. Noté el sábado que Bruno se había quedado callado en las redes sociales. Todos sus comentarios de manos rezando en las publicaciones de Laura habían sido eliminados, y ya no le daba me gusta a sus historias. Incluso alguien tan superficial como él podía darse cuenta de que algo andaba mal con su versión de los hechos. La audiencia de la orden de protección se reprogramó para el lunes, y esta vez, la intérprete de Olga sí apareció. Se sentó en el estrado de los testigos y describió todo con claridad. El hombre persiguiéndome, la lejía que arrojé en defensa propia, lo asustada que me veía cuando salí corriendo. Su presencia firme y su testimonio tranquilo me hicieron sentir menos sola en esa sala del tribunal. El juez escuchó todo y revisó los informes policiales cuidadosamente. Otorgó una orden de protección completa por 2 años con estrictos términos de no contacto. Tener ese documento legal en mis manos se sintió como una armadura que finalmente podía usar. Salí del juzgado y fui directamente a una tienda de artículos deportivos. Compré una alarma personal que se engancha a mi llavero, me inscribí en un presupuesto mensual de viajes compartidos para nunca tener que caminar sola por la noche, y me apunté a una clase de defensa personal que comenzaba la semana siguiente. Cada compra se sintió como recuperar un pedazo de control que el ataque me había robado. La instructora de defensa personal era esta mujer diminuta que lanzó a un hombre del doble de su tamaño por el tatami durante la demostración. Nos enseñó que contraatacar no se trata de fuerza, sino de saber dónde golpear y cuándo correr. Practicamos cómo romper agarres y crear distancia para escapar. Mi cuerpo recordaba el terror de esa noche, pero ahora estaba aprendiendo a canalizarlo en acción en lugar de congelarme. El presupuesto de viajes compartidos significaba comer fideos instantáneos en el almuerzo la mayoría de los días, pero nunca tener que preocuparme por llegar a casa segura valía cada centavo. Configuré viajes automáticos para cualquier momento en que estuviera fuera después del anochecer. Los conductores probablemente pensaban que era paranoica por tomar viajes de solo 3 manzanas a veces, pero ya no me importaban sus opiniones. El trabajo se sintió diferente con el horario remoto. Extrañaba la energía de la oficina, pero no tener que ver a ciertas personas que habían elegido el lado de Laura fue un alivio. Luis me contactaba semanalmente y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba para hacer mi trabajo desde casa. El consejero de asistencia al empleado también resultó ser útil, dándome estrategias para lidiar con el estrés laboral que no tenían nada que ver con Laura. La doctora Montes y yo trabajamos en los límites durante nuestras sesiones. No solo con Laura, sino con todos los que habían permitido su comportamiento. Identificamos patrones en los que yo había ignorado señales de alerta porque quería mantener la paz. Ella me ayudó a ver que los verdaderos amigos no te hacen elegir entre su atención y tu seguridad. La orden de protección significaba que Laura no podía contactarme directamente, pero intentó usar amigos en común como mensajeros. Tuve que bloquear a 3 personas que seguían tratando de transmitir sus mensajes sobre reconciliación y comprensión. Cada bloqueo se sintió como cortar un peso muerto que había estado cargando durante demasiado tiempo. La detective Ramos me mantuvo actualizada sobre el progreso del caso penal. Con múltiples víctimas y pruebas en video, el fiscal se sentía seguro de la condena. El juicio no ocurriría hasta dentro de meses, pero saber que estaba avanzando me ayudó a concentrarme en reconstruir en lugar de solo sobrevivir. Mi apartamento se convirtió en mi santuario con cerraduras nuevas, una cámara en el timbre y vecinos que realmente se cuidaban unos a otros. El administrador del edificio, un tipo mayor llamado Francisco, comenzó a ver cómo estaba después de enterarse del ataque. Tocaba 2 veces, esperaba mi respuesta y luego seguía adelante, sin presionar nunca por detalles, pero haciéndome saber que a alguien le importaba. La alarma personal permaneció enganchada a mis llaves, y la probaba semanalmente para asegurarme de que la batería funcionara.
Ese sonido penetrante me daba confianza al caminar hacia mi coche en los estacionamientos o al recoger el correo después del anochecer. Pequeñas cosas que solían ser automáticas ahora requerían planificación, pero al menos tenía herramientas para manejarlas. La doctora Montes abrió un documento en blanco en su portátil durante nuestra siguiente sesión y me ayudó a escribir un correo electrónico que no pudiera ser tergiversado o malinterpretado. Pasamos 40 minutos afinando cada palabra, asegurándonos de que todo fueran hechos y no emociones que Laura pudiera usar en mi contra. El correo electrónico solo decía que necesitaba cero contacto en el futuro, incluso a través de terceros, y que cualquier intento sería documentado. La doctora Montes me lo hizo leer en voz alta 3 veces para asegurarse de que me sintiera cómoda con cada palabra. Guardó múltiples copias en diferentes unidades y me hizo enviármelo por correo electrónico como respaldo antes de enviarlo. Llegó el lunes por la noche y me senté en la mesa de mi cocina mirando la dirección de correo electrónico de Laura en el campo de destinatario. Mi dedo permaneció congelado sobre el botón de enviar mientras mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Me obligué a contar hasta 3, presioné enviar, e inmediatamente tomé una captura de pantalla de la confirmación de envío con la marca de tiempo. En 2 horas, un amigo en común me envió un mensaje diciendo que Laura afirmaba que la había difamado y que me iba a demandar por calumnias. El amigo dijo que Laura tenía capturas de pantalla de pruebas y estaba hablando con abogados sobre los daños a su reputación. Llamé a la clínica de asistencia legal gratuita a la mañana siguiente y le expliqué todo a una abogada voluntaria que parecía tener quizás 25 años. Revisó mi documentación y se rió, literalmente se rió, diciendo que no había nada procesable en declarar hechos o establecer límites. Cuando el amigo en común volvió a enviar mensajes de texto con más amenazas, la abogada me ayudó a redactar una respuesta que lo zanjó de inmediato. Luis me llamó a su oficina más tarde esa semana con una carpeta llena de papeles sobre la reestructuración de mi puesto. Había conseguido la aprobación para moverme a proyectos de backend donde podría trabajar en horarios flexibles y no tendría que interactuar con las personas que habían tomado el lado de Laura. El nuevo rol significaba que podía trabajar desde casa 3 días a la semana y entrar temprano o tarde los otros 2 días para evitar a la multitud principal de la oficina. Me explicó las nuevas responsabilidades, que en realidad se alineaban mejor con mis habilidades, y se aseguró de que entendiera que esto no era una degradación. El salario seguía siendo el mismo y reportaría directamente a él en lugar de pasar por el líder del equipo que había estado haciendo comentarios pasivo-agresivos. Ese fin de semana, me encontré parada frente al edificio de Laura sosteniendo una bolsa de papel con la sudadera de Michigan doblada dentro. La había lavado 2 veces tratando de quitarle el olor de esa noche, pero todavía me hacía sentir mal mirarla. El portero me reconoció y comenzó a llamar a su apartamento, pero lo detuve y solo le pedí que dejara la bolsa en su puerta. Adentro, había puesto una nota que solo decía, «Esto te pertenece», en un trozo de papel normal. No se necesitaba firma. Alejarme de ese edificio sabiendo que nunca tendría que volver se sintió como soltar un peso de 20 kilos que había estado cargando. La detective Ramos llamó al día siguiente para actualizarme sobre el cronograma del caso y explicó que el juicio no comenzaría hasta dentro de al menos 6 meses. Dijo que ahora tenían otras 3 víctimas que habían identificado al mismo hombre, y el fiscal se sentía seguro de la condena. Me dio su línea directa y dijo que llamara de inmediato si me sentía insegura o si alguien relacionado con el caso intentaba contactarme. La detective también mencionó que con múltiples víctimas y pruebas sólidas, probablemente no obtendría la fianza esta vez si intentaba apelar. El jueves por la noche, una compañera de trabajo de contabilidad me preguntó si quería ir a cenar a un nuevo lugar tailandés en el centro. Pasamos 3 horas hablando de sus desastrosas historias de citas y de un reality show que ambas veíamos religiosamente. Ni una sola vez mencionó a Laura o el ataque o algo sobre el drama en el trabajo. Simplemente me trató como una persona normal teniendo una cena normal. Y cuando llegué a casa, me di cuenta de que realmente me había olvidado de todo durante esas 3 horas. Dormí toda la noche sin despertarme ni una vez. Sin pesadillas, sin revisar las cerraduras, solo descanso real. Pasaron 8 semanas y me encontré sentada en mi apartamento sintiéndome realmente bien por primera vez desde el ataque. La orden de protección era sólida, y Laura no había intentado nada desde que la amenaza legal se vino abajo. El trabajo se había asentado en una rutina en la que me sentía productiva y apoyada sin el estrés diario de navegar por la política de la oficina. La doctora Montes y yo habíamos reducido las sesiones a cada 2 semanas porque estaba manejando mejor las cosas por mi cuenta. Había oído por ahí que Laura había perdido más amigos después de que vieran sus patrones, y aparentemente ella misma había empezado terapia. Mi carpeta de prueba seguía respaldada en 3 lugares, pero rara vez la abría. La mayoría de los días, no pensaba en ella en absoluto. Demasiado ocupada reconstruyendo mi vida con gente a la que de verdad le importaba mi seguridad. Así que, sí, eso es básicamente todo. Gracias por quedarte. Honestamente, se siente como ponerse al día con un colega cuando hago esto. Nada elegante, solo nosotros pasando el rato. Vuelve la próxima vez si te apetece.